Hola, canallas. Durante nuestra visita reciente a Honduras, con motivo de la misión de observación internacional que fiscalizó las elecciones presidenciales, coincidimos con Óscar Canjura. Óscar Canjura es un prestigioso abogado salvadoreño, miembro de la Asociación Latinoamericana de Juristas, y con él tuvimos una interesante conversación acerca del proceso electoral. La entrevista la realizó nuestro compañero Luis Fonseca. Muchas gracias por aceptar la entrevista, ¿verdad? En primer lugar, un poco queremos hablar del balance general de este proceso electoral, ¿verdad? Lo que fue la expectativa que teníamos un poco, llegamos acá con una proyección, ¿verdad? Y luego el proceso electoral del día de ayer, lo que pudimos observar, y finalmente pues no el resultado, porque el resultado no está, ¿verdad? Como tal, y ha habido una serie de información a la que no ha habido acceso, pero la información que tenemos, ¿verdad? El primer corte del 34%, la matriz mediática que ya toma ese 34% como un resultado definitivo y pues sí, estos resultados preliminares. Bueno, sí. Antes que nada, un saludo a la audiencia. Gracias por la oportunidad y en especial a los hermanos costarricenses que nos están viendo a través del medio. Quizás mencionar que nosotros llegamos un par de días antes como observadores internacionales acreditados por la Asociación Americana de Juristas. Habíamos de diferentes nacionalidades, de Argentina, El Salvador, Colombia. En nuestro caso, no, la primera jornada que nos incorporamos fue a una capacitación. Se explicó por parte del CNE el proceso electoral, cómo se iba a realizar. Asimismo, tuvimos la oportunidad de escuchar algunas propuestas de los partidos en contienda, de los representantes de los partidos en contienda. Y a partir de ese momento se vislumbraba un escenario un poco conflictivo, ¿verdad? Hubo dimes y diretes entre los partidos, pero afortunadamente ya en el desarrollo de la jornada electoral fueron muy pocos o efímeros los conatos de violencia que ocurrieron, ¿no? Tuvimos reporte de una persona que fue agredida, que no se le permitió votar. Luego tuvimos una agresión por parte de un correligionario de un partido a una de nuestras observadoras internacionales porque no quería que estuviéramos presentes en la apertura de las JRB. Pero fuera de eso, digamos que ha sido un proceso lejos de conflictivo, un proceso ordenado. Sí me preocupa, digo yo, a nivel de Latinoamérica, que no logramos volver amigables estos procesos electorales para los adultos mayores o personas con discapacidad. Porque en muchos centros de votación, centros escolares, las JRB estaban en segunda planta y esa segunda planta no había elevador y entonces tenía que haber mucho problema para subir a una persona con silla de ruedas y de igual manera a un adulto mayor que con bastón o con andadera se le complicaba mucho. Tuvimos quizás un reporte de poca colaboración de directores de escuela porque abrieron las aulas del segundo nivel cuando en el primer nivel habían aulas. Entonces tú decís, ¿y por qué no abrís más fácil para facilitar el acceso? Claro. Y el otro tema es que no se abrían los portones, sino que a todos los votantes se les hacía ingresar por una puerta pequeña del portón en lugar de abrir todos los portones, que así va a facilitar un mayor flujo de votantes. Claro. Digamos que los votantes hubo un mayor flujo en horas de la mañana y un incremento determinante para el resultado, a mi juicio, en horas de la tarde, que yo creo que ahí es donde vuelve a incrementarse el número de votantes y es donde se cambian las expectativas electorales de los partidos. Sí, hubo además, bueno, el resultado hasta ahora, el resultado preliminar tiene una serie de implicaciones, ¿no? Tanto una serie de implicaciones políticas acá en Honduras para el proyecto de emancipación, digamos, de las clases oprimidas de este país, como para la realidad geopolítica de América Latina, ¿verdad? Del balance en América Latina de fuerzas y al mundo también, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo profundizaría usted el análisis de las implicaciones de este resultado preliminar? Bueno, la verdad que lo he dicho, creo que estamos pasando momentos muy oscuros para los movimientos progresistas alrededor del mundo. Hay una tendencia al conservadurismo muy grande, ¿no?
Pareciera ser que las personas o los partidos alineados a la política de Washington es la que está resultando ganadoras en Latinoamérica, y así forman en consonancia, ¿no? Porque vimos injerencia, por un lado, de presidentes de otros países pidiendo el voto para un proceso que corresponde y es patrimonio únicamente de los hondureños, ¿no? Entonces, eso realmente es chocante porque atenta a cualquier tipo de política de derecho internacional que pueda haber, ¿no? Pero por otra parte, y es lo que me llama la atención, y es que vimos que la mayoría de votantes es votante joven, es una nueva edad de votantes. Yo alrededor del mediodía dije, no, definitivamente la media de la edad andaba entre 30 a 32 años, o sea, por ahí y hablo de la media porque había muchos de 18, de 20, pero estoy hablando de una media. Entonces, ¿qué significa? Que estamos prácticamente ante nuevas generaciones que están determinando o tomando decisiones hacia, digamos, hacia el conservadurismo, hacia una tendencia que implica una acumulación de la riqueza, en determinadas manos, y no una repartición del patrimonio a nivel equitativo. O sea, pareciera ser que el ideal de la justicia social ha perdido eco en Latinoamérica. Me preocupa y esto realmente nos hace creer que en un mundo donde el consumismo está a la orden del día, donde las plataformas sociales nos pretenden imponer una agenda mediática, creería yo que esto está realizando ahora. Yo creo que es un reto que deben asumir los movimientos progresistas a nivel mundial de reconstruirse, porque son de broma. Yo le decía a un compañero, no podemos esperar un mayo francés, no podemos esperar un tlatelolco, no podemos, o sea, creo que esto es un tema que debemos de ir transformando desde ya, porque es necesario crear un nuevo ideal de principios y valores en estas nuevas generaciones. Sí, bueno, en ese sentido el problema de la juventud es un problema que nos atañe muchísimo, ¿verdad? Hoy en día, porque además es esta base de gente que será encargada de poner el cuerpo de ahora en adelante también para defender lo que sea que sean sus intereses y descifrar esos intereses, en nuestro caso, de clase, por la justicia social, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, tal vez para ir planteando el cierre, preguntaría acerca de su opinión, de cuál es el deber de los sectores progresistas o de los movimientos sociales para acercar a esa juventud, para implicar a la juventud, más allá de cargar sobre la juventud la responsabilidad, ¿verdad? De informarse o de generar un criterio, porque aunque sí hay una responsabilidad, también es cierto que hay una responsabilidad del movimiento social de hacer la transferencia de conocimiento, de hacer la formación, ¿verdad? Y de no acumular el liderazgo, ¿verdad? De no añejar el liderazgo. Sí, ¿cuál sería su opinión? Y tal vez ese mensaje a la izquierda. Yo creo que principalmente hay algunos principios que se mantienen. El principio de organizarse, formarse, es lo principal, pero también debemos ahora hacer un llamado a involucrarse, porque hay una apatía a nivel general por parte de la juventud a no querer complicarse la existencia asumiendo compromisos, digamos, que van más allá de los intereses personales. Creo que hay un menoscabo en el valor de la solidaridad. Creo que se ha perdido mucho el sentido de la solidaridad entre los pueblos, y creo que el compromiso que debe asumir la juventud es ese, ¿no? Es un compromiso de involucrarse y un llamado a perder el miedo, a dejar el miedo atrás y a asumir los sacrificios que en algún momento nuestros padres, nuestras madres, en algún momento asumieron, porque si queremos cambiar el mundo, debe haber lucha. Sin lucha no se cambia nada. Gracias. Muchas gracias.